Eso, hay unas explicaciones pendientes y yo creo que es importante preguntar por eso. Secretarios generales de Uribe, ministros de Uribe, todo. En directo con Coronel. Muy bien, don Daniel. Wilmer Toro nos dice, buenos días. Cambiando un poco de tema, el lunes se cayó la transmisión en la mejor pregunta del live. Ah, Estaba contestando usted acerca de qué preguntas le realizaría a Uribe si tuviera la oportunidad de entrevistarlo en este momento. sí, se cayó por una razón. Ahora estoy en un hotel en Washington y estaba en una terraza que es muy bonita y quedaba como un escenario mejor que el que tenemos, pero resulta que el sol empezó a subir y los computadores cuando pasan cierta temperatura, pues colapsan, se cortó la transmisión y por eso no pudimos seguirla. Pero sí, les decía que yo creo que es muy importante preguntar sobre el origen de la fortuna de Uribe y preguntar por los negocios que hicieron familiares y allegados a él durante su gobierno. También es importantísimo saber cuál fue el papel de Uribe en el seguimiento ilegal de altos jueces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, opositores políticos y periodistas durante su gobierno, que si eso no se establece de manera clara, pues vamos a tener siempre la deuda de saber qué pasó ahí. Lo de la compra de los votos parlamentarios para la aprobación de la reforma que permitió su reelección es algo que está probado más allá de cualquier duda y hay condenados. Lo curioso es que están condenados congresistas, están condenados secretarios generales de Uribe, ministros de Uribe y todo. Pero a él, que era el mayor interesado y beneficiario, nunca le pasó nada y nunca brindó explicaciones por eso, más allá de ponerse muy bravo y decir que él es honesto. Eso, hay unas explicaciones pendientes y yo creo que es importante preguntar por eso. También es importante saber cuál ha sido su papel en la política colombiana en los últimos 20 años y por qué se convirtió él y el uribismo en una especie de tapón para las reformas, de tapón para que existiera una política social que derivó en la explosión social que vimos el año pasado. Todas estas cosas me gustaría preguntarle al expresidente Uribe, pero digamos, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la esperanza que yo tengo de que se dé esa entrevista? Le diría que ninguna. El presidente Uribe solo concede entrevistas a periodistas que lo hacen sentir cómodo. Muy bien, don Daniel. Wilmer Toro nos dice, mi pregunta es sobre el mejor abogado de Colombia. ¿El vencimiento de términos existe en otros países o aquí se maneja mal? Esa pregunta ya había salido el lunes y la quiero responder nuevamente. En todos los países existe bajo diferentes nombres el vencimiento de términos. ¿Por qué? Porque la ley establece que las cosas, como principio universal, se legitiman por el paso del tiempo. En algunos países, como en Estados Unidos, eso se llama estatuto de limitación. Hay unas conductas que vencen, unas conductas delictivas o unas infracciones civiles que vencen después de un tiempo. En Colombia, ese vencimiento de términos ha sido usado por unos abogados vivos para lograr que haya impunidad con unos clientes suyos. Y se volvió casi que una especialidad profesional del derecho criminal buscar el vencimiento de términos. Es muy importante que Colombia preste atención, sobre todo en algunos casos de connotación pública, para evitar que ese vencimiento de términos se acabe de consolidar como una política de impunidad que impide que la justicia opere. Muy bien, don Daniel. Dice Rafael Antonio Patiño Ledesma. Buenos días, don Daniel. ¿Qué sabes? ¿Sabes si hubo fraude en la primera o en la segunda vuelta según las denuncias de Hacker Fiscalía en Canadá? No, señor, no tengo evidencias de que haya existido fraude ni en la primera ni en la segunda vuelta, de acuerdo con mi propio conocimiento. He tratado de seguirlo con atención y no he encontrado evidencias de fraudes masivos.
Eh, fraudes casi siempre hay por compra de votos, por transhumancia electoral, todo, pero son fraudes que de alguna manera están asimilados al sistema y no logran cambiar la voluntad popular, pero no, pues no la logran cambiar de manera masiva. Pero en esta ocasión no he sabido de mayores casos y creo que el hecho de que el tema de la compra de votos hubiera sucedido inmediatamente después de que se hicieron públicas unas denuncias muy graves de la ex senadora Aida Merlano y de que existiera una mayor atención sobre ese tema, pues pudo haber disminuido un poco el impacto que sin lugar a dudas sigue existiendo. O sea, es imposible que ciertos políticos en ciertas regiones de Colombia hayan llegado sin que haya un componente de fraude en la elección regional y especialmente en las elecciones de Congreso. Pero pues eso hay que precisarlo con investigación. Yo no tengo elementos para decir que hubo ni en la primera ni en la segunda vuelta. Libardo Rico, buenos días, Daniel. Excelente espacio. ¿Qué sabe usted sobre los recursos de la paz? Se dice que hay implicados en todos los niveles. Sí, señor. Yo creo que esa es una investigación que está creciendo, una investigación que empezaron los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nora, a la que es necesario prestarle atención y ya ir concretando responsabilidades individuales. Me parece que hay unos altísimos funcionarios del Estado que tienen que ser evaluados y tienen que responder por las denuncias que se han hecho. Es muy importante que eso pase en los próximos días. David nos dice, buen día, Daniel, ¿qué opinión le merece las declaraciones de Petro acerca de Ecopetrol? A ver, tendemos los colombianos a mirar la cosa por lo último que ha pasado. Y entonces algunos medios pueden pensar que el que está agrediendo es Petro al decir que hay un reto hacia el voto popular. Pero lo que ha pasado realmente empieza mucho más atrás. Recién llegó Iván Duque a la presidencia, reformó los estatutos de Ecopetrol para sacar miembros de la junta directiva que venían del gobierno Santos y que debían seguir de acuerdo con la política de continuidad empresarial. En su lugar, nombró amigos suyos. Uno de esos, el más deleznable, de acuerdo con mi opinión, es el señor Luis Echeverry, que llegó además a ser presidente de la junta directiva. Entonces, ahora cuando terminaba el gobierno, citaron una asamblea y aprovechando que el gobierno tiene mayoría en la composición accionaria de la empresa, cambiaron los estatutos para establecer que el señor Luis Echeverry y otros miembros de la junta se iban a quedar 4 años, es decir, la mayor parte del gobierno de Petro. Eso es una arbitrariedad y un atropello. Y el nuevo gobierno tiene la potestad de volver a citar una asamblea extraordinaria y reformar los estatutos para que el señor Luis Echeverry no siga sentadote en la junta directiva cuando no representa a nadie sino a los intereses de Duque. Tratar de vendernos la idea de que Luis Echeverry está ahí por el interés nacional es un exabrupto. Es necesario que la gente no trague entero y se dé cuenta que ese señor no representa el interés público en absoluto y que es necesario que la política de hidrocarburos se mire desde el punto de vista del interés general. Pedro Pereira dice, Daniel, como colombiano estoy muy preocupado con la tal fiscalía. En un proceso donde hay suficientes pruebas, solicita la preclusión y ahora archiva la ñeñe política. ¿Qué podríamos hacer los colombianos? No, es realmente lamentable porque pues ese es nuestro sistema normativo y así se puede hacer. Yo creo que hay todavía un recurso para interponer ante la decisión de la fiscalía, pero tengo muy poca esperanza de que eso suceda porque realmente es el compañero de pupitre del presidente entrevistando la campaña del presidente y la señora Cayita Daza, que era una
ad latere de Uribe en el Congreso y que tenía que ver con estas maniobras de financiación de la campaña, diciendo que no va a hablar, asistida por el doctor Iván Cancino, y entonces hacen una pantomima, ella dice que no habla porque no va a declarar en contra suya, y con esa base precluyen un proceso. Es muy lamentable lo que está pasando para el país y muestra nuevamente la necesidad de tener una fiscalía técnica e independiente.